Bien, amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Mario Petit y con el diario La Faena de la Isla de Margarita, vamos a dar comienzo a itinerario académico. Nosotros tenemos hoy como invitado especial al ingeniero Rafael Gallegos Castro, ingeniero de petróleo de la Universidad Central de Venezuela, consultor gerencial, tiene 23 años de experiencia en PDVSA, encargado de yacimientos, operaciones, planificación, mejoramiento continuo. Inclusive, pues, ha sido facilitador de aproximadamente 500 cursos de gerencia y petróleo. Y bueno, ha dado también clases en el IESA, en la UCAP, en el UNIMED y ha sido coordinador de diplomados en materia petrolera en la Universidad Central de Venezuela en lo que tiene que ver con energías. Otros aspectos más, pues, relevantes de su ejercicio. Pero vamos a dar comienzo para que Genaro Mosquera, que fue quien lo invitó, que es el coordinador y productor de este programa itinerario académico, le dé entrada y de alguna manera pues comenzamos a que él nos haga la exposición preliminar con los detalles que considera pertinentes en este momento crucial de Venezuela y de la industria petrolera a nivel mundial y luego pues ya iremos dándole la palabra a cada uno de los que están presentes que hagan las consideraciones adicionales que mejor quepan o los cuestionamientos o las preguntas que a bien tengan. Así que, Genaro, por favor, el invitado es suyo. Es un verdadero placer recibir en este programa a Rafael Gallego, un veterano del petróleo, y que realmente es oportuno invitarlo dentro del el entorno que maneja itinerario académico, con el objetivo de vincular la academia y las operaciones petroleras como una fuente de caos. A partir del momento en que esta industria fue intervenida y deteriorado completamente el sistema de recursos humanos. Eh, Eso trajo como consecuencia la destrucción completa de la industria y estamos en una posición de caos prácticamente donde los aprovechamientos no están en manos precisamente de Venezuela. Y la persona más indicada para examinar el tema que tiene que ver con la academia, que tiene que ver con la situación país, es Rafael, que conoce profundamente el tema petrolero por la experiencia que ha tenido y con la ventaja de que él ejerce la docencia en una serie de instituciones universitarias y que realmente percibe cómo nosotros vemos el tema dentro de un enfoque académico, pero también desde el punto de vista político. Así que, sin más, dejamos a Rafael para que en unos 15 o 20 minutos haga una, un resumen de lo que él piensa sobre el tema. Muchas gracias, Rafael, por haber aceptado esta invitación. Adelante, ingeniero. Rafael, no tenemos su audio. Me imagino que nos habrá Con todo esto escuchado, Mosquera ¿no? daba estadística, pues. Realmente muy orgulloso de estar aquí en este programa y es muy importante conversar el tema petrolero, porque a veces la gente cree que el petróleo va por un lado y Venezuela va por otro. Y eso es un gran error. Normalmente hacia donde ha ido la industria petrolera ha ido el país. Cuando hemos tenido, de hecho, Venezuela es un país, yo siempre digo que los... Se cayó su señal. Ya viene otra vez. Bueno, Venezuela es un desastre en términos de internet, ¿no? Bueno, Esto sí, sube y baja, ¿no? Sí, esto es parte del evento. sí. Sí, Nosotros Bueno, tenemos, para, tenemos ya una especie sí, de guerra de guerrillas comunicacional. sí. Bueno, Rafael, adelante, que ya retomamos su señal. Bueno, perfecto. Entonces lo que estaba diciendo es que el petróleo es fundamental para Venezuela. Tan fundamental como aquella novela, aquel relato, perdón, de Miguel Ángel Asturias, Hombres de Maíz. Pues decía que los mayas eran hombres de maíz y tenía razón, el maíz había determinado todo su quehacer y nosotros somos hombres y mujeres de petróleo, pues. Realmente el petróleo no es que tiene 100 años, como dicen, el petróleo tiene desde 1878, pues con aquella petrolera del Táchira. Llevamos para casi 150 años como país petrolero y nuestra forma de ser se ha adaptado totalmente en las últimas 3, 4, 5 generaciones al petróleo, pues, y hemos desarrollado el petróleo y a veces tenemos una relación de amor-odio, pues. Y hoy en día, bueno, obviamente sabemos que tenemos una industria petrolera absolutamente destartalada. Para quienes digan, estamos mejorando porque vamos a 1 millón de barriles, no van a 1 millón de barriles. La cifra de los PP es 800
90.000 barriles. Sí se va mejorando, obviamente, pero es miopía pensar que estamos bien porque producimos 1 millón de barriles. Nosotros deberíamos producir 3 o 4 millones de barriles, tener refinerías para exportar gasolina y no estar haciendo cola como se hace ahorita, conexión con Circo, conexión con las refinerías de Europa. Deberíamos estar exportando gas licuado como está haciendo Estados Unidos hacia Europa. Tenemos capacidad para licuar el gas y exportarlo. Y también deberíamos tener una petroquímica de primer mundo. Tenemos ríos, tenemos gas, tenemos ubicación, tenemos tecnologías, tenemos de todo. ¿Por qué nuestra petroquímica no funciona? Es decir, nosotros ya inclusive deberíamos ir más allá del país petrolero, deberíamos ser un país energético porque también tenemos energía solar, también tenemos energía eólica. Es decir, Venezuela se puede convertir, como dicen por ahí ahora, en el hub energético de las Américas. Tenemos que ser un país energético. Ahora, a veces dicen, no, que entonces seríamos un país minero, un país extractor, o un país que aprovecha su recursos. Pero uno de los problemas que tenemos es las comunicaciones, que de alguna manera nos apartan del ritmo normal de la economía a nivel mundial, Bueno, porque quiero con confesarle que internet aquí hay un así, boicot sí, completo. Aquí definitivamente. cuando ¿No? presumen Ah, que estamos atacando al gobierno, Rafael, ¿nos oye de nuevo? sí, cómo no, perfecto. No sé si Ok. te estuve hablando un ratico, no sé si se oyó Sí, todo. hubo una bajada en su Estabas internet, en el pero hub estaban energético. hablándonos un poco del HUC, sí. Ok, sí, exactamente, pues que nosotros tenemos potencialidad energética para ser el hub energético de las Américas, pues tenemos muchas reservas de petróleo, reservas de gas, capacidades petroquímicas, tenemos sol, tenemos aire. A nosotros nos ven en el mundo como un limosnero sentado en un barril. Como yo a veces he dicho, estamos raspados en la parábola de los talentos. Tenemos muchísimos recursos que no hemos utilizado y hoy en día mucho menos, pues porque mal que bien teníamos una industria petrolera que iba en ascenso, que representaba al país y ahorita tenemos una industria petrolera muy de segunda, muy de tercera, pues con apenas 1 millón de barriles y eso es miopía pensar que con 1 millón de barriles estamos bien. Tenemos que aspirar en primer lugar a una industria petrolera que sea capaz de generar beneficios para lograr un país de primera. No lo hemos hecho en ninguno de los dos aspectos. Ahorita la industria petrolera deja mucho que desear. Debemos llegar a varios millones de barriles, debemos llegar a unas refinerías de primera conectadas consigo que produzcan gasolina y nos hagan exportar gasolina. Debemos explotar la industria del gas, que prácticamente es una industria no solamente virgen, sino que se quema y se arroja a la atmósfera muchísimo gas en Monagas. Se arroja en Monagas más gas que el que consume Venezuela. Hay quienes dicen que más que el que consume en Venezuela y Colombia juntos. Ahí vemos el despilfarro de industria que tenemos y una petroquímica que deja mucho que desear teniendo muchísimas cosas. Pero además de eso, nada ganamos con generar una industria petrolera o una industria energética de primera si no usamos esos beneficios. ¿Para qué? Para generar una prosperidad sustentable en el país. Me frena mucho la señal de él, pero aquí estamos. Que sepa que lo estamos oyendo, que cuando retome, pues continúe con el tema, ¿no? Sí, hay un problema, ¿ves? Con la comunicación con Venezuela. Bueno, es un problema que experimentamos a diario. Rafael, de nuevo estás allí. No sé si nos estás captando. Bueno, en el interín vamos a esperar que él tome la señal. Mientras tanto, pues yo creo que Genaro puede abonar algo sobre el tema, porque conversaron antes de estar en este meeting para delinear cuál es la temática fundamental que íbamos a manejar hoy. Vamos en Pero la línea, pero acaba de llegar un señor que no sé si es un seudónimo, porque está diciendo Átalo Barrio. O sea, esto es casi una consigna nuestra. sí. Pero Rafael, si nos oye ahora, ¿no? Bienvenido, Átalo. Ok, adelante, Compadre Rafael. mío. Así que es mi nombre, yo un es mi ingeniero de nombre. primera también. Sí, adelante, Así Rafael. que, Hola, bueno, entonces, la Átalo. verdad es que no sé hasta dónde me oye, pero Hola, bueno, buenos si días, me habla, ahí Víctor. está Víctor Buenos Silva. días, buenos días. Rafael, es que la señal de Rafael es la que está teniendo problemas. Rafael, ¿nos oye? Está allí la imagen de video, pero el audio no está llegando. No quiero es que el tema se nos enchinchorre, como decimos en criollo, ¿no? Sí, es verdad. Pero yo Eh, creo que está muy bien lo que está diciendo hasta ahora para no, no, me refiero a aprovechar. que no quedemos con un Va muy bien silente, su exposición, con muy un silente motivada alargado, ¿no? y muy Sí. bien fundamentada. Yo comparto desde mi área de trabajo, que es la economía, esa tesis. Él sigue allí, pero no Es sé. hora de nosotros dejar los remordimientos y el otro Pero lo esencial, Rafael, nos está oyendo, que apareció de nuevo allí, si nos está oyendo, para permitir que continúe con el tema. Si no, me gustaría que Genaro, que conversó con él previamente antes de traerlo al meeting. Sí, bueno, el tema fundamental que él está intentando poner sobre la mesa es la influencia petrolera en la sociedad venezolana.
y el tema tiene un impacto formidable no solamente en la economía, sino en la sociedad y en los efectos que tiene, los privilegios que tiene, por ejemplo, Cuba y el trasvase petrolero ilegal que se está desarrollando en el continente. Eso si lo articulamos con las dificultades de los malos manejos financieros que se están presentando y que son de conocimiento internacional, pone a Venezuela en una situación extremadamente difícil. Y como dices, esa producción petrolera de 800.000 barriles, la mitad corresponde a Chevron, que está en pico de Saburo, porque ayer el presidente Trump casi llega al convencimiento de suspender a Chevron. Ahí hay una dualidad porque el Chevron se queda o se va dependiendo de los intereses chinos por meterse en Venezuela en la explotación petrolera directamente. Bueno, ya Rafael creo que tiene por Creo que ahí Rafael una tiene línea. señal. Estoy Adelante, bien, ¿se oye Rafael. bien? Me Sí, Sí, cambié de ahora Rafael, sí. adelante, adelante, Rafael. Perfecto. Bueno, yo creo que lo de Chevron se ha sobreestimado. Se ha sobreestimado porque ese no es el fondo de la discusión. Chevron se va o se queda. Obviamente, si se va Chevron, realmente producimos 890.000 barriles según la OPEP, que es la fuente que debemos creer, de los cuales 210.000 o 215.000 son de Chevron. Y con otras empresas que se irían, quedarían 600.000 barriles. Pero ese no es el hecho. Y obviamente si se va, la inflación va a arreciar más, pues porque no hay divisa, se minimizan las divisas. Pero el foco nuestro no debe ser que Chevron se vaya, o sea, que el foco nuestro tiene que ser que estamos despilfarrando la industria petrolera y la industria energética y con ello estamos despilfarrando el futuro. Debemos ponernos unos lentes para ver la industria petrolera y conectarla con el país. Nosotros hemos ido, lo que he dicho, a varios millones de barriles, a una buena petroquímica, a una buena refinería, a exportar gas, que el gas, aquí no hay excusa. Las leyes de gas permiten 100% de inversión privada a lo largo de todo el proceso y no hay inversiones de gas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tenemos que hacer un país, en primer lugar, conectar esa industria petrolera, esa industria energética con el futuro del país. ¿Qué hacemos con la renta? Porque tampoco es que vamos a decir que venimos del paraíso terrenal. Aquí, entre los años 73 y 83, que hubo grandes ingresos petroleros, el país comenzó a hacer agua seriamente. O sea, hay 9 años de diferencia entre el boom petrolero, entre la guerra de Yom Kippur, que disparó los precios de $3, primero hasta 10 y en el 79 hasta 40, con el año 83, por cierto, 20 de febrero de 1983, el día que se devaluó la moneda, hoy se cumplen 42 años. Esos fueron años que se despilfarraron, años en que no se utilizó bien la renta, años en que no se le hizo caso a Pérez Alfonso con aquel famoso efecto Venezuela, que decía de que con tener tanto dinero íbamos a hacer el equivalente a un limosnero que se ganara la lotería y comenzara a comer 7 veces al día y se descompensaba y nos convertiríamos en un país descompensado. Eso nos pasó. Y cuando Carlos Andrés Pérez trató de enderezar el entuerto, el país no lo dejó, es la realidad, o él no supo comunicar, no vamos a discutir eso. Pero hoy en día tenemos que pararnos en este sitio. Sí hay petróleo para 30, 40 años más, para desarrollar una industria petrolera, pero tenemos en primer lugar que desarrollar una industria de primera y en segundo lugar ver qué hacemos con los beneficios que dé para transformarnos en un país de primera que deje de ser un pueblo abandonado o un país niño que no sepa qué hacer sin el petróleo una vez que este se acabe, porque algún día sí se va a acabar. Y por otro lado, tenemos que dejar ese remordimiento de conciencia de que el petróleo ensucia, de que el petróleo se va a acabar, de que el petróleo no lo van a comprar. No, tenemos que limpiar el petróleo, hacer un petróleo limpio, un petróleo, porque el petróleo va para 40, 50 años más todavía. Entonces la idea es irnos por arriba de lo de Chevron, que es importante, pero irnos por arriba de eso y ver qué país tenemos que construir. Estamos en el momento. Ya está bueno de que seamos un limonero sentado en un barril. Así nos percibe el mundo entero. No entienden cómo, siendo el país que podría ser el Kuwait de América Latina, estamos de segundo, según la ONU, en niveles de hambre después de Haití. Y eso realmente estamos despilfarrando el país. Yo no quisiera hablar de política, simplemente de resultados. Estamos despilfarrando el país y eso no debe continuar. Yo quisiera que tocáramos el tema de alguna manera, cómo conectar esa recuperación de la industria petrolera con una ausencia de la academia, porque es que lo que yo siento es que se dejó de preparar talentos. Inclusive estaba leyendo hoy que en Paraguaná hay una cacería de brujas contra los trabajadores petroleros e intentan aplicar de nuevo aquella lista Tascón. Ya hay creo que Sí. 50 o 60 trabajadores que están en la vista del gobierno para sacarlos del marco de la empresa.
Entonces, si se van los profesionales y los experimentados, o sea, ¿cómo podemos hablar de la recuperación? ¿Con quién nos vamos a asociar para que eso se logre? Bueno, Luis Alberto Machado dijo que nuestro principal problema no era la educación, que era nuestro único problema. Y yo comparto plenamente eso. Y aquí la educación, aquí no hay que creer que se equivocaron, esto es una estrategia, es lo que hay. Y realmente la educación, bueno, como dicen los maestros, no pueden ir a clase porque no tienen ni siquiera para pagar el autobús. Los alumnos no pueden ir tampoco. En la Universidad Central se acaban de graduar 7 ingenieros de petróleo en la escuela de petróleo. Y me dijeron que los 7 desempleados. Esta es información de primera mano. Entonces, y uno va a la escuela, cuando yo me gradué, ahí está, lo que se graduó, nos graduamos, éramos un gentío en la escuela, y 50 nos graduamos, 40 y pico, y no cabía la gente, y ahorita uno va a la escuela y está vacía. Entonces, como en un país petrolero, la Universidad Central, y me imagino que las otras es lo mismo, ¿cómo va a funcionar con eso? Pues realmente hay que acometer la educación porque una de las cosas fundamentales, no del petróleo, del país, es la cuestión de la tecnología. Y encima de que se nos fueron, hay que ver la cantidad de muchachos que se fueron profesionales, que se nos fueron, que los formaron aquí, se fueron otros a los médicos, pues, 14.000 médicos tengo entendido que se fueron de aquí a otros países. Eso hay que recuperarlo. Yo tengo, no voy a decir nombre, pero un jefe de un posgrado en una universidad me dijo que él venía 3 veces a la semana a Caracas porque no le daba el sueldo. Y otro me dijo que ganaba 80 bolívares. Son cosas impresionantes, así no se puede. O sea, el problema del país es sistémico, y va más allá de una empresa que otra. ¿Qué hacemos para de verdad levantar un país? Y nuestro primer motor, eso ni lo duden, es el petróleo. Hay gente que dice, no, que el petróleo daña. No, no. Eso es como que uno hereda 10 millones de dólares y lo quiere votar para realizarse buscando los reales por uno mismo. No, no. El petróleo es una gran oportunidad que tenemos que debemos aprovechar y tenemos que, todavía estamos a tiempo de redefinir el petróleo, de redefinir y repensar el país para ir hacia adelante. Eso es algo que es fundamental, pues, o sea, y el petróleo, ¿cómo se levanta? Obviamente, este millón de barriles, los cálculos de los que saben mucho de esto dicen que se requieren 150.000 millones de dólares en 7, 8 años para llegar a 3 millones de barriles y comenzar a resucitar la industria petrolera. ¿Quién va a traer aquí 100.000 millones de dólares? ¿Para que le digan ladrón? ¿O para que lo expropien a la primera? ¿O con una ley que no es adecuada? Que hay que comenzar por hacer una nueva ley orgánica de hidrocarburos que refleje la visión petrolera que debemos tener los venezolanos de nuestras cosas. Pues y no solamente la ley que vaya al petróleo, que vaya a la energía y que la ley contemple o se conecte con otra que diga qué hacer con los beneficios del petróleo para no volver a despilfarrar al país, como se dio un poco en los años 80, a pesar de que se redimensionó el país, se despilfarró porque en el fondo no estábamos sustituyendo el petróleo por un país sustentable y estábamos gastando el dinero, bueno, bárbaramente. Que está barato realmente es algo que nos debe poner a reflexionar. Pues la gente iba a Francia como si fuera, a Europa como si fuera de norteamericano, suizo, con muchísimo dinero, y resulta que éramos un país con la capacidad productiva a veces de Namibia o de un país africano. Pues a pesar de que hubo maravillosos logros en la democracia, no se creó la sustentabilidad. Bueno, estamos entre hombres de la academia, profesores universitarios casi Ah, todos, perdón, y la y academia es Aurelio, fundamental en esto, la educación, sí. sí, Aurelio nos está pidiendo la palabra para hacer algunas consideraciones. Tres Buenos días. minutos, Aurelio. Gracias, buenos días. Bueno, me parece muy interesante el enfoque, vamos a decir, global que Gallegos tiene. Eh, yo tengo la impresión de que con el petróleo tenemos una serie de mitos que tenemos que resolver como sociedad. El primer mito es la existencia de PDVSA. PDVSA es una empresa que está quebrada, arruinada, que tiene más pasivos que activos. De manera que para poder desarrollar nuestra industria petrolera, tenemos que prescindir de PDVSA. Tenemos que saber cómo vamos a reasignar esos recursos que PDVSA físicamente tiene esos activos. Las refinerías están incapacitadas, como se acaba de decir, nosotros no producimos gasolinas y gasolinas reformuladas como hacíamos en el pasado que se exportaba. Y así, bueno, entremos en las 3 refinerías que están aquí en Venezuela, las 4 que son Puerto de la Cruz, El Palito, Cardón y Amuay. Este es un primer problema que hacer con la refinería. Luego, ¿qué hacer con los campos existentes que están abandonados, que no ha habido inversión, etcétera?
De manera que un plan petrolero, desarrollo petrolero, tenemos que estar claro, y lo acabas de decir, Gallego, muy bien, que con esos cientos, yo tengo más o menos las mismas cifras que me han explicado algunos amigos que saben de eso más que yo, mucho más, que se quiere alrededor de unos 180.000 millones de dólares de inversión para poder llegar a tener una capacidad de producción a cerca de los 3 millones de dólares. ¿Quiénes van a ser? Por supuesto que inversionistas extranjeros. Y eso nos lleva a un cambio de mentalidad. Y nos lleva al pasado, porque quien desarrolló el petróleo en Venezuela fueron las empresas privadas internacionales. En toda la vida de existencia del petróleo en Venezuela, PDVSA duró desde el 75 hasta fines del siglo, 25, 30 años. Los demás fueron todos empresas privadas que desarrollaron, y de hecho, esta se pudo crear porque había una industria petrolera funcionando bien. Lamentablemente, para ese entonces se había decidido no extender las concesiones, y entonces las empresas no habían invertido y se compraron esas empresas y se creó PDVSA. Ese es el primer punto. Segundo punto, sí, efectivamente, el petróleo es muy importante para Venezuela, para ese desarrollo, y tenemos que verlo con otra óptica, no como la industria esencial, sino como una de las industrias importantes de desarrollar, porque Venezuela tiene otras potencialidades que también tiene que desarrollar. Este, la, y desde luego, por ejemplo, yo soy partidario de que nosotros tenemos que tener una política agrícola muy importante y que Venezuela llegue a exportar también productos agrícolas. Eso es una cosa que debemos dedicarnos también, y por supuesto aprovechar inversión extranjera que también que Venezuela, si no tiene inversión extranjera, no sobrevive. Viviremos al nivel que estamos. Los venezolanos no tienen ahorro para eso. Entonces, eso es un aspecto muy importante. Yo solamente apunto que además ahí hay recursos hidráulicos importantes. Acuérdate que la energía en Venezuela, el 60%, 70% viene por la generación de recursos hidráulicos, y todavía en el área de recursos hidráulicos, que es una de mis especialidades, hay todavía mucha capacidad en algunos embalses construidos para poder desarrollar a plenitud la energía hidroeléctrica. Y de hecho queda todo lo que es aprovechar el curso del río Orinoco, como se ha hecho, por ejemplo, en Canadá, en el río San Lorenzo. Ese tipo de cosas. O sea que ahí tenemos en energía, estoy de acuerdo contigo, muchas cosas. Tenemos una grave limitación, y es la más fuerte de todas, que es que tenemos un Estado sobredimensionado. Si nosotros no decidimos reducir el Estado en su dimensión, un mal servicio le haríamos al país quien gobernara. Hay 34 ministerios y hay 900 empresas del Estado. Eso hay que entrar a ese problema y tener un gobierno central con unos 8 o 9 ministerios, y no tener empresas del Estado. El Estado no tiene por qué tener empresas. Para empezar, el Estado empresario, el Estado capitalista, fracasó, y no debemos caer de nuevo en eso. Eso es muy importante. Bueno, Por ejemplo, yo recuerdo las reservas que teníamos en el Fondo de Inversiones de Venezuela, se las comió las empresas de Guayana, las pérdidas de las empresas del Estado, porque el Estado es ineficiente administrando empresas. El Estado, una cosa es el Estado como institución jurídica que se ocupa del bienestar de la población, y otra cosa es un Estado que se dedica a ser empresario, que allí los criterios políticos influyen en la gestión y termina siendo una gestión totalmente equivocada. De manera que esos son mis comentarios. Aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, se está haciendo una reducción del Estado y se ha conseguido cómo el dinero se despilfarra. Bueno, eso mismo pasa en Venezuela. La administración pública es una cosa que no tiene controles, gasta, y en este momento el Estado no tiene cómo pagar a los empleados públicos. Los empleados públicos viven con sueldos y hambre, etcétera. Entonces, ese tema hay que resolverlo, y es un tema social y político muy importante. bueno, para que entonces Rafael, pues en base a los Sí, comentarios de Aurelio, nos dé una apreciación breve para luego entrar
a que nos hable Juan Troconi, que tú mencionaste, Aurelio, el tema del campo, exportar productos agrícolas. Ese es un tema que también tiene que estar conectado en el aprovechamiento de los recursos petroleros. Hay que destinarlos hacia esa área y otras productivas, ¿no? Así que Sí, entonces, para que Rafael primero, perdón, Juan, le responda brevemente a sí, Aurelio. bueno, gracias. Obviamente venimos del petroestado, venimos de regreso del petroestado, no es cuestión de analizarlo aquí, pero de que venimos de regreso, venimos de regreso. Y la nueva industria petrolera, independientemente de la concepción que se pueda tener de lo que fue PDVSA, que tampoco es el tema de ahorita, también venimos del regreso de PDVSA. ¿Por qué? Porque en los años 70, cuando se nacionalizó el petróleo, la industria petrolera era un carro que iba rodando y ya tenía algunos pilotos venezolanos y lo que se hizo fue dejar que lo manejaran los venezolanos y hubo un redimensionamiento que a lo mejor no se hubiera dado sin la nacionalización, como fue la internacionalización, como fue el cambio de patrón de refinación que permitió producir 200.000 barriles más de gasolina sin tocar la producción de petróleo porque simplemente las refinerías que estaban aquí para las transnacionales eran de residuales y se transformó. También se explotaron los campos con mucho éxito, Monagas y Apure. Se creó Intebep, se creó el CIA, que fue la mejor universidad corporativa del mundo, pero el modelo se agotó. ¿Qué sucede en este momento? Que PDVSA no ni siquiera es un carro chocado, es un carro sin reparación posible, es un carro pérdida total y los carros pérdida total no se mandan a arreglar, aparte de que no hay dinero para rescatar la industria. Entonces, ¿qué sucede? La ley orgánica de hidrocarburos que hay que elaborar, que es la concepción, la visión que podemos tener nosotros de la industria, esa ley, ¿qué es lo que contempla? Contempla, en primer lugar, que PDVSA no es recuperable. Contempla rescatar la industria petrolera. ¿Mediante qué? Mediante grandes inversiones. ¿Qué quedaría al final? Una serie de empresas privadas, a lo mejor unas empresas mixtas, a lo mejor una pequeña PDVSA que cotice en la bolsa de valores y que compita en exactamente igualdad de condiciones con las demás empresas privadas. Eso sería lo que iría quedando porque esa es la idea. Ahora hace falta el dinero, pero también cómo se haría la ley. La ley se haría como hacen las leyes de toda América Latina ahora prácticamente, que crean agencias de energía que buscan paquetes energéticos para ofertar en ronda de licitación y entonces vienen los capitales de todas partes. Eso lo hizo México y México logró más de 100.000 millones de dólares y tenía expectativa de 200.000 hasta que llegó AMLO y entonces acabó con esa reforma energética mexicana. Pero todos los países lo hacen y es lo que debe hacer Venezuela, porque los capitales que hacen falta no los tenemos nosotros y el Estado, y aparte que es absurdo que los tenga el Estado, hay demasiados problemas sociales. Y esa PDVSA, esos beneficios que se logren deben ir paralelos con transformar el país. A mí se me olvidó nombrar la hidráulica, que es una energía fundamental que tenemos, pero todo el país, a partir de allí debe desarrollarse la agricultura, debe desarrollarse el turismo, debe desarrollarse la industrialización, petroquímica, todo el país. Este es un país con grandes oportunidades, pero que nos ha faltado estrategia, bueno, nos ha caído estas cosas que nos ha caído ahora, que prácticamente hemos bajado a niveles que quedan impensables. Pero realmente sí, PDVSA no es recuperable, hay razones para ello. Pero hay que hacer pero la industria petrolera que hay que hacer sí con grandes capitales privados que sirva de motor para el desarrollo del país, porque hay otra cosa importante y lo repito, si la industria petrolera y energética no va a servir de motor para el desarrollo del país, dejémoslo así. Claro. Bueno, la diversificación. Juan, la diversificación en el campo dentro de ellos de manera fundamental, que tuvo también una época floreciente en su momento durante los 42 años de democracia, pero igualmente se desvaneció. Danos tu parecer ahora. Bueno, José Antonio, yo creo que nosotros tenemos que partir de que nosotros debemos de pensar en el país posible y en el país, tener un proyecto país, cosa que no hemos tenido. Nosotros nunca hemos ordenado con racionalidad en función de las fortalezas que tenemos como país. Eh, el petróleo no puede estar ausente en nuestra planificación y en la base fundamental para nosotros poder hacer de Venezuela el país posible, porque es una fuente fundamental de recursos financieros para poder apuntalar muchas otras cosas que requiere y que puede ser fundamental para el desarrollo del país. Es impensable excluir las fortalezas del petróleo para nosotros poder construir un posible país. Ahora, ¿qué es lo que nos ha pasado? Que nosotros no hemos aprovechado esas potencialidades, esa fortaleza y el liderazgo del país
no se ha dispuesto a buscar cómo planificar el desarrollo de ese posible país, sino que han estado desviados en función de intereses particulares y de una intencionalidad que hoy en día no lo tenemos. A mi juicio es imprescindible resolver el problema político que tenemos en estos momentos para nosotros poder entrar en una posibilidad de hacer un desarrollo del país. Lo agrícola, siempre se ha dicho que Venezuela tiene unas posibilidades, pero la agricultura que nosotros hemos tenido a través de los años ha sido una agricultura sustentada en razón de los recursos del petróleo, porque ha sido una agricultura protegida. Nosotros tenemos que adquirir capacidad competitiva y para eso es necesario desarrollar mucha investigación y poner en orden muchos de los aspectos requeridos para poder nosotros aspirar a desarrollar en los rubros en los cuales las condiciones ambientales y nuestras realidades desde el punto de vista de las condiciones de suelo, clima, permiten para poder nosotros desarrollar una agricultura con perspectiva de sustentabilidad y que produzca para aportarnos las necesidades de seguridad alimentaria para el país y con la pretensión en algún momento de hacer exportaciones para algunos países que estratégicamente podemos ir abordando o alcanzando por capacidad para exportación. A mi juicio, por ejemplo, las islas del Caribe son unos nichos para la exportación fundamentales, en donde ahí el propio turismo abre unas oportunidades importantes para recibir una gran cantidad de productos agrícolas que perfectamente bien, por la ubicación y la relación existente desde el punto de vista geográfico con Venezuela, podría ser un mercado interesante para nosotros desarrollar. En agricultura, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser una agricultura para el trópico. Nosotros no podemos pretender competir con la agricultura de las zonas templadas porque ellos tienen unas realidades climáticas, unas condiciones de suelo y extensión de suelo en donde pueden producir con mayor efectividad, mayor eficiencia muchos de los rubros que nosotros podríamos también pretender producir. Pero como trópico, también tenemos nosotros que desarrollar nuestras estrategias productivas para poder alcanzar sistemas productivos tropicales que sean competitivos dentro de nuestra realidad. Y el trópico es una zona geográfica mundial destinado también a satisfacer muchas de las necesidades alimentarias de todos los países, no solamente los tropicales, sino participar en el proceso de suministrar alimentos al mundo desarrollado. Sí, sin duda alguna que aquí la expresión que cabe es una racional utilización de los recursos que el petróleo generó, está generando y pudiera generar para aplicarlo en otras áreas. A mí me gustaría que de todos modos, si Víctor tiene algo que decir, que no sé si está interesado en intervenir para dar sus apreciaciones sobre el tema. Hoy estamos hablando de economía y petróleo. Así que Muy Víctor, bueno, adelante. gracias. Mira, yo creo que, deja quizás para poner en contexto el asunto, ¿no? Nosotros hemos tenido como tres etapas en la industria petrolera. La etapa de Gómez, aquel país, tú sabes, pobre, etcétera. Luego vino la oportunidad de nacionalizar esa industria y creamos a PDVSA. Y después vino este desastre que tenemos ahora. En esa primera etapa, ese país se caracterizó, o esa industria se caracterizó por una producción a través del sector privado, totalmente privado. ¿Ok? Y vivimos de la renta por un montón de años y posteriormente teníamos una conciencia de que teníamos que nacionalizar a la industria porque le teníamos cierta tirria al sector privado. Yo creo que eso no ha cambiado en Venezuela, ni en la ni en la Venezuela anterior a PDVSA, ni en la Venezuela de PDVSA. ¿Sí? Hay mucha gente que ha hablado sobre este tema. ¿Por qué falla el desarrollo de los países? Bueno, fundamentalmente porque las instituciones fallan. Y nosotros hemos sido un país socialista desde la época de Gómez incluso, no tanto con Gómez, pero posteriormente. Eso quiere decir un Estado grande, como Aurelio planteaba, un Estado ahorita con metástasis, si se quiere. Entonces, nosotros no, ahorita tenemos la oportunidad de imaginarnos el país que queremos.
y a partir de allí arrancar a desarrollar ese país donde la relación del ciudadano con el Estado sea a través de instituciones firmes y fijas. Y realmente creo que ahí está el tema, ¿no?